El título del salmo dice Cántico Gradual de David. Este salmo lo cantaban mientras que subían al monte del templo de Jehová. Llegaban al templo alabando al Señor. ¿Cuánto más debemos de alabar al Señor en el templo? Salmo 124, si me pueden ayudar a leerlos, siguen conmigo, leen conmigo. El Salmo 124 dice así, en el nombre de Jesús, dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, escapamos nosotros. Verso 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Señor, gracias por poder estar, Señor, en tu casa de oración y de alabanza, mi Dios. Señor, recibe estos cantos que vamos a cantar para ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Creador, mi Dios. Tú eres el Rey. Tú eres la cabeza de la iglesia, mi Dios Santo. Señor, recibe estos cantos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Amén. Vamos a cantar los cantos, hermanos. Amén. Dios bendiga, vamos a cantar hoy. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La
Yes, we live.
Señor. Alabanza. Pueden tomar asiento, hermanos, y estamos todavía en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Esta semana va a haber cambios, hermanos, en los horarios de los estudios. Regularmente tenemos el jueves a las 6:30, pero lo vamos a tener el miércoles. La razón es porque yo tengo una junta aquí el jueves con la escuela y no lo quiero cancelar. Mejor lo vamos a cambiar para el miércoles. No sé si los que no tienen ya planes, aquí vamos a estar el miércoles a las 6:30. El miércoles a las 6:30 en vez del jueves, nomás por esta semana. Ya va a ser la última reunión o junta por el año escolar. Oren por la escuela, hermanos, porque va a haber estudiantes este año que van a graduar, gracias a Dios. Y queremos que ellos oren a Dios primero en todo y que sean guiados por el Espíritu Santo a tomar la carrera que Dios tiene para ellos. Es mucho mejor, hermanos, cuando nosotros seguimos los planes que Dios tiene para nosotros. No vamos a estar gastando tiempo que no podemos retomar para atrás. Hablando de tiempo, hablando de no malgastar esta vida, hermanos, estamos en Mateo 25, vamos a orar. Y después de nuestra oración vamos a entrar en la bendita palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu Santo también que está en nosotros y también viene sobre nosotros, mi Dios. Gracias por ese amor. Somos pueblo tuyo, mi Dios. Señor, sabemos por qué estamos aquí. Estamos aquí para que nuestra vida te honra y te da gloria, mi Dios. Y en tu palabra, Señor, nos aprendemos cómo vivir una vida que da placer a ti, mi Dios. Y lo que queremos hacer, que nuestra vida terrenal sea una ofrenda para ti, Señor Jesucristo, para que no vivamos nuestros días que nos has dado en la tierra en vano, Señor. Todo se lo pido en el nombre precioso de Jesús. Hermanos, si se acuerdan, el domingo pasado pudimos estudiar los primeros 14 versos, o más bien los primeros 13 versos de esta enseñanza que el Señor dio de su venida. Dijo que debemos estar preparados. Y luego dijo, el verso 1 dice, el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, y luego enseña cómo 5 estaban preparados, llevaban suficiente aceite y otros 5 no estaban preparados. Ahora, hermanos, continúa el Señor con la enseñanza cómo es, o más bien, cómo es ser preparado para la venida del Señor, cómo es estar esperando y listo para que cuando el Señor venga podemos estar listos. Podemos estar listos. El Señor contesta esa pregunta que hizo, más bien el Señor contesta lo que dice el verso 3, dice, velar pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar listos, tenemos que estar mirando, tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar desde el verso 14, otra parábola que el Señor da para que podamos entender lo que es estar preparado, lo que es estar esperando la venida del Señor. Recuerda cómo aprendemos que la venida del Señor son 2 eventos. La venida de Cristo, hermanos, son 2 eventos. Primero, la venida de Cristo por la iglesia, que es el rapto. Después de la gran tribulación, hermanos, Cristo viene al mundo otra vez. Cristo baja a tierra y pelea contra sus enemigos y los vence. Verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como
entregó sus bienes. Esto era una práctica común, hermanos, en el mundo antiguo. El dueño de las cosas, el dueño que tenía dinero, propiedades, cuando se iba lejos dejaba sus bienes con sus siervos. Era una práctica regular que se hacía en aquel entonces. Y él dejaba sus bienes en manos de sus siervos que sabían administrar. Fíjense lo que dice el verso 15. Y uno dio 5 talentos. Uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un talento, hermanos, es una medida de peso. Un talento es una medida de peso. Un talento puede valer mucho o puede valer poco, depende qué cosa es. Si es cobre, obviamente va a tener menos valor. Si es plata o oro, va a tener más valor. Pero como entendemos aquí, el talento es dinero. El talento es dinero. El dueño deja dinero en las manos de sus siervos y después se va lejos. Dice, cada uno conforme a su capacidad. Algunos recibieron uno, otros más, otros recibieron mucho, según conforme lo podían trabajar. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Primero el Señor habla de aquel que recibió 5. Y luego ese siervo empezó a trabajar y a hacer tratos y ganarse otros 5 talentos más. En el verso 16, hermanos, tenemos el ejemplo de un buen siervo que luego, hermanos, puso a trabajar lo que el Señor le había dado, sea tiempo, sea el servir, o sea dinero. Todos nosotros vamos a dar cuenta al Señor de lo que tenemos. El Señor nos salvó, por su gracia nos salvó. Tenemos tiempo aquí en la tierra. Hay que no malgastar el tiempo, porque el tiempo que tenemos, hermanos, después que se gaste, no lo podemos regresar a tomarlo para atrás. Como dijo el evangelista Billy Graham, están inventando tantas cosas para hacer nuestra vida mejor y más fácil, pero no pueden inventar más minutos. Y luego, hermanos, el evangelio que usted y yo tenemos. Pablo dice que es el poder para la salvación, el poder de Dios para la salvación, para el hombre caído. Usted y yo tenemos el mensaje potente de Dios, que es el evangelio, que da vida a los que están afuera, que necesitan salvación. Es el poder de Dios, el evangelio. Y cuando salimos de aquí, deberíamos de siempre llevar las buenas nuevas con nosotros. Y otros hermanos tienen habilidades. Yo tengo la habilidad para gastar dinero, no para hacer dinero. Hay otros que tienen la habilidad de hacer dinero. Y el dinero que Dios les bendice con dinero y lo usan para la gloria y la honra del Señor. Luego, hermanos, este siervo se puso a trabajar. Dice que el dueño, el hombre que era dueño de todo, dice que se fue lejos. Da la idea que se fue muy lejos y que se iba a tardar en regresar. Pero otra vez digo, este siervo luego empezó a trabajar con la expectativa de que el dueño iba a regresar y llamarle cuentas. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El otro siervo, hermanos, otro buen ejemplo, ganó lo doble, igual que el primero, ganó 2, él recibió 2
ganó otros 2. Luego, él empezó a trabajar, él empezó a administrar, él empezó a engrandecer lo que el Señor le había dado. No perdió tiempo. Otra vez quiero dar la énfasis que el hombre se fue lejos. El hombre se fue lejos. ¿Por qué siempre digo eso? Vamos a ver el otro ejemplo de aquel siervo inútil. Fíjese cómo dice, verso 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo escondió. En vez de ir a trabajar, en vez de a negociar, en vez de engrandecer lo que el Señor le había dado, en vez de mejorar la situación, hermanos, en vez de engrandecer los bienes de su amo, lo enterró mejor. Él lo enterró. No hizo nada malo, no dice que fue y mató a alguien, no dice que fue y empezó a hacer droga, no dice que fue empezó a tomar y emborracharse, no. Simplemente no hizo nada, simplemente lo enterró. Y vamos a ver las graves consecuencias de este siervo que decidió a no hacer nada. ¿Sí conoce gente así? Que no son ni agua ni pescado, pero tampoco no hacen nada, no dicen nada y no hacen nada. Y vamos a ver que tales personas van a llamar cuentas ante Dios peores. Fíjate, vamos a seguir leyendo aquí. Verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor. Tarde o temprano llegó el día cuando el Señor iba a llegar para llamar cuentas de lo suyo, los bienes que había dejado en las manos de sus siervos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sigue el Señor diciendo, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Primero, un buen reporte. Señor, aquí está lo doble para ti. Entonces se lo entregó. Verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Fíjate lo que dice. No dice siervo así, siervo grande, siervo inteligente, siervo listo. No, simplemente dice buen siervo y fiel. Es lo que el Señor quiere de nosotros, ser buenos y ser fiel. ¿Cómo es ser bueno, hermano? Yo deseo siempre ser bueno. Recuerda el L, ¿verdad? Debemos de vivir nuestra vida así, para Dios y para otros. Estaba yo escuchando una entrevista de una hermana que agarraron a ella estaba repartiendo Biblias en el país de Irán. Una mujer joven, parece que tiene unos 30 años. Y lo pusieron en la cárcel a ella por ser cristiana. Y ella, después que salió de la cárcel, ella no es permitido vivir en el país de Irán. Ella vive en Israel. Ella empezó a ministrar a otras personas que están sufriendo por la fe en Cristo. Ella también, hermanos, está diciendo a la gente cómo es el gobierno en Irán. Pero ella dijo una cosa, hermanos, que se me grabó en mi mente. Ella dijo, al momento que tú aceptas a Cristo, tu vida ya no se trata de ti. Ya no se trata de ti. Se trata del Señor. Eso es ser bueno. Cuando tu vida se trata siempre del Señor. Y de ser fiel, de ser constante en las cosas de Dios. Es lo que la palabra fiel quiere decir, ser fiel siempre en las cosas de Dios. Ser bueno, vivir enamorados de Cristo siempre. Ya no se trata de nosotros. Y de ser constante, de ser fiel.
Aún no se mira aquí que nos quieren, no se mira allá que nos quieren, es en vano lo que yo hago. Hay que seguir siendo constante. Hay que seguir siendo constante, mostrando el amor de Cristo a la gente que está enfrente, al lado, donde quiera. Hay que ser constante. Dice, siervo bueno y fiel. Eran buenos porque sabían que su amo iba a regresar. Sabían que tenían que dar cuentas a su amo. Eran fieles. Lo mismo, sirviendo al Señor. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a servir al Señor. ¿Qué vas a hacer mañana? Vamos a servir al Señor. Constante, siempre, siempre. Porque tarde o temprano, hermanos, el Señor va a aparecer en las nubes para nosotros. Dice, siervo bueno y fiel, no inteligente o grande o otra cosa, simplemente bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí, hermanos, recibe galardón por lo que él hizo por su amo, y luego al final de ese texto dice, entra en el gozo de tu Señor. Da de entender que el siervo bueno y fiel va a ir a un lugar especial. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Usted y yo, hermanos, lo que hacemos aquí para el Señor, lo que hacemos para Cristo, nunca es en vano. Vamos a escuchar esa bendita voz un día. Entra en el gozo del Señor, si somos buenos y si somos constantes. Si somos buenos, enamorados con Cristo. Si somos buenos, con la expectativa que el Señor va a regresar. Y si somos constantes en el Señor. Siempre les quiero recordar lo que el Señor Jesucristo enseñó antes de su crucifixión. Él dijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid verdadera. Si estamos siempre conectados a Cristo, siempre, otra vez, siempre, hermanos, conectados a Él, viviendo con Él, teniendo comunión con Él, esa frase va a ser nuestra respuesta también. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El primer siervo, hermanos, quería dar, estaban desesperados para dar el reporte a su amo cuando llegó. El segundo también, mira, ya tengo otros 2 aparte. Me diste 2, tengo otros, me diste 5, tengo otros 5. Estaban gozosos cuando apareció el dueño, cuando apareció su amo. Pablo y los apóstoles dicen lo mismo. Cuando aparece Cristo en las nubes, algunos van a tener vergüenza. Los que no vivieron para el Señor. Yo no estoy hablando del rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia, solamente los salvos, solamente la iglesia, solamente aquellos que realmente son nacidos de nuevo, van a escuchar la trompeta y nos vamos a ir de aquí. Pero después de 7 años de gran tribulación, hermanos, el Señor aparecerá en las nubes. Y hay algunos que van a estar gozosos para cuando vean al Señor, pero hay muchos que van a tener vergüenza y van a tratar de huir de la presencia de Él. Es similar a lo que el tercer siervo, cómo va a actuar cuando se le llama la atención a Él, lo que Él hizo con los bienes del Señor. Verso 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, otra vez, era bueno, era constante, era fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Otra vez, da el sentido de que estos siervos fieles van a ir a un lugar de gozo para siempre. Al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, otro punto que estamos mirando aquí. Cuando
demos al Señor. Primero, nada lo que tenemos es de nosotros. Todo es del Señor. Y cuando regresamos todo al Señor, el Señor nos va a dar mucho más. A los dos primeros cielos dice, sobre mucho te pondré. Al otro cielo, sobre mucho te pondré. Si entregamos todo al Señor, todo al Señor, el Señor nos va a dar mucho, mucho más. Que ni podemos imaginar, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros, que nos vamos a disfrutar por toda la eternidad. ¿Cuál es mi trabajo aquí, hermanos, para ustedes? Es que capturan la idea de que esta vida, cada minuto, cada día que pasa, hermanos, mi oración es para ustedes, para mí también, que todo sea para la honra y la gloria del Señor, que vivemos siempre, hermanos, buscando una manera para servir al Señor más y más. Porque cuando menos pensamos, ya nos ponemos así, con canas. Y cuando menos pensamos, ya estás. Si Cristo no viene, estamos sobre una cama, preparándonos para salir de esta vida a otra. Tenemos, hermanos, la meta es para mí, para ustedes, de entregarnos más al Señor, de siempre orar más, de buscar maneras para servir más al Señor, más y más y más. ¿Por qué? Porque en la eternidad el Señor va a darnos mucho, mucho que ni lo vamos a poder contener, porque así es Dios. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 24, tercer siervo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparzaste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Entonces aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo, hermanos, conocía que el Señor, fíjense con lo que dice el texto, dice, conocía que tú eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y escoges donde no esparciste. Este siervo no era ignorante de quién era el Señor. Verso 25 dice que tuve miedo, él tuvo miedo. ¿Sabían ustedes, hermanos? Siempre me escuchan decirlo, el miedo nunca viene de Dios. El temor no es de Dios. El temor es del diablo. El temor es de la carne. El miedo y el temor detiene a uno de vivir la vida plena que tenemos en Cristo el Señor. Un buen ejemplo, hermanos, es el rey David. Todo el pueblo de Israel tuvo miedo. El rey Saúl tuvo miedo del campeón de los filisteos. Pero el rey David, que pastoreaba ovejitas, que siempre pasaba comunión con Jehová en el desierto, que siempre, David siempre pasaba comunión con Cristo cuando él era joven. ¿Cómo sabemos? Porque en los salmos David escribió, el Señor dijo a mi Señor. Y cuando David vio a ese enemigo de Israel, él tuvo celo para el nombre de Dios y Dios usó a David para derrotar a ese campeón. ¿Por qué? Porque David estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice a Timoteo, el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que nos da el valor para cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también, hermanos, es ese amor de Dios que dice el apóstol Juan en sus epístolas, que echa afuera el temor. Este siervo era flojo y miedoso, y por eso no hizo nada. Él pensó, imaginó lo peor.
en vez de salir y trabajar ese talento, él empezó a decir, quizás esto me va a pasar. Quizás si entrego todo a Cristo, el diablo me va a atacar más. Y quizás si doy esto, no me va a rendir. Y es puros pretextos por miedo y de no confiar en la palabra de su amo. Vamos a mirar cómo le fue a este siervo malo. Tuvo miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Al contrario, los otros dos eran buenos y fieles. Este era malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, que al venir yo hubiera recibido al que es mío con intereses. Por lo menos, hermanos, este tercer siervo aquí, por lo menos podía entregar dinero en una cuenta de banco, y el banco mismo podía trabajar ese dinero y ganar algo. Pero aún, hermanos, aún ni hizo eso. Y hay gente también en la iglesia que no evangelizan, no oren, no nada, ni por lo menos dan una ofrenda para misiones, para la obra del Señor. Y qué triste es. Qué triste es. Pero vamos a mirar su fin. Verso 28. Por ser flojo y por ser miedoso, fíjense lo que sucedió con él. Quitarle pues el talento. Quitarle pues el talento. Tuvo miedo de perder. Tuvo miedo de perder lo que Dios le había dado. Mejor no hizo nada. Aún lo perdió. Perdió todo. Los que entregaron todo y los que entregaron y lo trabajaron, ganaron mucho más todavía. Pero este flojo, miedoso, cobarde, dice, quítales pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Verso 29, porque el que tiene lo será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquí, hermanos, estamos mirando las consecuencias eternas que van a sufrir aquellos que no son buenos ni constantes. Son malos, son cobardes y flojos y no quieren hacer nada para el reino de los cielos. Lo dice el verso 30, y al ser inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. El verso 30, hermanos, nos da de entender que el impío, el pecador, también va a vivir por la eternidad. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo y vamos a vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Es nuestro destino, estar con Cristo por toda la eternidad. Pero el impío, el malo, el que rechaza al Señor, hermanos, va a estar. Y ahí será el lloro de crujir de dientes, hermanos. Es un aviso, hermanos, para nosotros. Tiene doble sentido. Primero, hay que amar a Dios y hay que ser constantes en Él. Hay que servirle siempre, ser constantes y siempre, hermanos, hacer lo mejor, poner a Dios primero en todo y hacer todo para la honra y la gloria de Él. Y también, hermanos, el fin de aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Santiago amonesta a los creyentes que usted y yo debemos de exhortar los unos y los otros el Señor siempre. Si vemos un hermano o hermana que no están haciendo bien o no están, son negligentes, tenemos que amonestarlos porque no queremos que eso sea su fin, que van a estar en eterno sufrimiento. Al mismo tiempo no queremos que el pecador pase la eternidad en el infierno. Debemos de siempre, hermanos, de mirar las cosas como Dios mire y de tener un corazón para alcanzar el perdido y también para picar a aquellos que son flojos en la fe. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo va a suceder esto, hermanos? ¿Cuándo va a suceder esto? Trono en su gloria. Trono significa un trono literal sobre tierra. Recuerda, hermanos, después de la gran tribulación, Cristo viene al mundo y reina por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años. Reina por 1000 años. El verso 31 se refiere al milenio. Verso 31 se refiere al milenio. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y lo dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo que cuando lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerda, hermanos, lo que dice el verso 31. Eso es clave para entender el resto de lo que el Señor está enseñando. Primero, vuelvo a repetir, cuando Cristo se sienta en su trono, se refiere al milenio, después de la gran tribulación. Durante la gran tribulación, hermanos, mucha gente se va a morir. Por hambre, por guerra, por plagas, por causas de eventos naturales que van a suceder en el mundo. Mucha gente va a morir, pero no todos. Muchos también van a sobrevivir. Más o menos, si leemos Apocalipsis, más o menos como 3 billones de personas van a sobrevivir la gran tribulación. Pero ¿quién va a ser perseguidos duramente durante la gran tribulación? La gente que viene a fe en Cristo durante la gran tribulación. Y también la nación de Israel. Van a ser muy perseguidos. Pero durante la gran tribulación, la gente que va a venir a fe en Cristo va a reconocer que Israel tiene un plan, Dios tiene un plan específico para Israel durante ese tiempo. Y el Señor aquí da la lista: los que me vieron enfermo, los que me vieron con hambre, los que me miraron desnudo, los que miraron de necesidad. Verso 40, y respondieron al rey: ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Y lo dijo, perdón. ¿Cuándo te miramos? Verso 39, ¿cuándo te vivimos enfermo en la cárcel o vivimos en ti? Verso 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí el Señor se refiere durante la gran tribulación. Al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo también aplica para nosotros hoy en día. Persecución para la iglesia está creciendo más y más y más. O a veces un domingo traigo la mapa para que vean cuáles países están persiguiendo fuerte a los cristianos y cuántos más países están empezando a perseguir a los cristianos. Irán es un país que persigue feo a los cristianos, pero al mismo tiempo Irán es la iglesia que está creciendo más rápida ahorita, es en Irán. La iglesia que adora a Dios por escondidas. Norte Corea también
también, Afganistán también. También, hermanos, usted y yo deberíamos de orar, primeramente orar por la gente que tiene necesidad. Y también, como dice el apóstol Juan, si vemos a un hermano o una hermana, oremos por su necesidad, y si vemos que tienen ropa rompida o que tienen necesidad, también hay que mostrar el amor de Cristo en esa manera de comprarles lo que os hace falta para su diario vivir. Eso aplica también para nosotros hoy. Aquí el Señor se refiere durante la gran tribulación, pero cuando Jesucristo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando la mujer quebró el aceite y adoró a Jesús, y uno de los discípulos se enojaron y pudiera ser vendido este perfume y dárselo a los pobres, el Señor dijo, a los pobres siempre vas a tener, pero a mí siempre no me vas a tener. ¿Verdad? Lo que dijo el Señor, dijo, después que yo me voy, y después que mando el Espíritu Santo, y después que la iglesia es formada, nosotros tenemos, hermanos, el privilegio de dar a los pobres. Tenemos el privilegio de dar a los pobres. Cuando Pablo y Bernabé, cuando los apóstoles hicieron arreglos para la iglesia gentil, les dijeron, no tienen que guardar la ley de Moisés, no tienen que guardar las ceremonias, se tienen que guardar de ídolos. No deben de comer sangre, no deben de cometer fornicación, y deben de recordarse de los pobres. Así eran las reglas para la iglesia gentil. Y gracias a Dios que yo sé que ustedes, siempre cuando hay necesidad, ustedes son los primeros que ayudan para la necesidad. Lo están haciendo al Señor. Lo están haciendo al Señor. Cuando ustedes dan, cuando nosotros damos a una necesidad y compramos comida y compramos la manera para que los niños vayan a la escuela, lo estamos haciendo para el Señor, hermanos. Y vamos a tener recompensa. Y luego verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, hermanos, fue hecho por el diablo y sus ángeles, no fue hecho para el hombre. El infierno no fue hecho para el hombre. ¿Para qué llega? ¿Cómo llega el hombre ahí? Cuando de plano rechaza a Cristo. Así es como el hombre llega al infierno. Dios dice en Ezequiel que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepiente de su mal camino. El infierno fue hecho por el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente el hombre escoge a ir ahí. Dice, es un fuego eterno. Es un fuego que no se apaga. Día y noche arda por toda la eternidad. Afuera, la presencia de Dios. Verso 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Otra vez digo, hermanos, ¿quién va a ser perseguido durante la gran tribulación? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se van a aliar con el anticristo. ¿Cuál es el otro grupo que va a ser perseguido juntamente con ellos? Los cristianos, porque tampoco van a recibir la marca, no van a tomar alianza con el anticristo. Pero también aplica para nosotros, antes del rapto suceda, también aplica para nosotros. Si usted y yo no mostramos amor a la gente, significa que no tenemos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Más bien antes de Gálatas, San Juan 3. ¿Cómo somos nacidos de nuevo? Por el Espíritu Santo de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5 dice el fruto, no dice frutos, dice fruto del Espíritu es amor. Y después del amor viene todo lo que es conectado con el amor. Si no mostramos amor, realmente no somos nacidos de nuevo. No somos del Señor. Eso es lo que dicen estos versos. Porque tuve hambre y
y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Miraban la necesidad y hicieron así. Yo no miro nada. Yo estoy contento con que yo voy a McDonald's una vez por semana y voy al cine una vez por semana, y si hay necesidad, no me importa. Lo que yo me preocupo por mí mismo. Y como dijo la hermana de Irán, cuando uno viene a Cristo ya no se trata de ti mismo, se trata nomás del Señor. Dice: fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Verso 44, entonces también ellos me respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo y enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Verso 45, entonces Él les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Verso 46, y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Recuerda, hermanos, vamos a fijarnos en el contexto de todo este capítulo. El Señor está contestando lo que dijo en el verso 13: velad pues, porque no sabes el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Cómo se mira eso en los versículos que vienen después de lo que dijo el Señor? Si uno está velando, va a estar trabajando, va a estar sirviendo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el Señor venga. Es como se mira una persona que está velando por la venida del Señor. Está trabajando, está sirviendo en amor. Ojalá, hermanos, recuerda, esto es importante decir: los siervos eran buenos y fieles. No tenían un montón de habilidades. Quizás uno tiene miedo para hacer algo porque piensa: yo no sé nada, quizás yo no tengo esta habilidad, yo no tengo maneras de hacer esto y lo otro. Dios mismo te va a dar la guianza. Dios mismo, hermanos, te va a abrir los ojos. ¿Cuál es tu trabajo específico que Él quiere que usted haga para Él durante esta vida que está aquí, que tenemos? Mi oración es, hermanos, que todos nosotros, hermanos, escuchamos esa linda voz del Señor: ven, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, hermanos, hemos terminado el capítulo 25. Primeramente Dios, vamos a continuar con el capítulo 26 el miércoles, para que si quieren leer antes, el miércoles nos toca Isaías. Estamos en el libro de Isaías y nos toca el capítulo 38. Capítulo 38, más de la vida de Ezequías. Muy bien, hermanos, vamos a orar, pero antes que orar, yo quiero escuchar si alguien tiene una petición para que podamos orar por sus peticiones.